Bueno, bienvenidas a este video sobre las técnicas del conteo. El día de hoy vamos a trabajar con los dados por primera vez para esta clase de probabilidad y estadística. Cuando arrojamos un dado común, como acostumbramos a utilizar en juegos de mesa, pues hay 6 posibilidades que pueden ocurrir, 6 cosas que pueden ocurrir. Puede caer el número 1, el número 2, el número 3, el número 4, el número 5 o el número 6. Entonces, hay 6 cosas, 6 opciones de sucesos que pueden ocurrir. Y a partir de analizar, arrojar un dado, y también podríamos indicarles un dado de 8 caras, un dado de 12 caras, un dado de 20 caras, porque hay juegos de mesa, juegos de azar que tienen diferente número de caras, y eso habría que puntualizarlo, señalarlo, pues se les pueden plantear diversas preguntas. Vamos a suponer que arrojamos un dado común. Un dado común se arroja, determina de cuántas maneras puede ocurrir, de cuántas maneras puede ocurrir que la cara sea, y aquí puede venir una serie de cuestionamientos como los siguientes. Vamos a poner unas viñetas. Inciso A, que la cara sea, inciso A, exactamente el número 4, que la cara sea múltiplo de 2, sí, de 2, vamos a dejar de 2, múltiplo de 5, que sea impar, que sea un número primo, que sea mayor que 5, o que sea menor o igual a 4. Vean cuántas cosas se pueden plantear a partir de arrojar un solo dado. Y esto, pues es solamente analizar y recordar lo que significa algunos de estos conceptos. Entonces, si arrojamos un dado, tenemos 6 opciones de sucesos que pueden ocurrir. Y aquí están, que caiga el número 1, que caiga el número 2, el número 3, el número 4, el número 5 o el número 6. Y entonces vamos a ver entonces qué nos plantean, y vamos a partir de estas opciones, vamos a ir calculando nuestras respuestas. Entonces dice, ¿de cuántas maneras puede ocurrir que la cara que cae sea exactamente el número 4? Pues tenemos que analizar todas nuestras posibilidades, y de todas nuestras posibilidades, pues solamente en una ocasión ocurre que la cara sea exactamente el número 4. Entonces, pues aquí nuestra respuesta sería una manera, o una forma, o una manera, o un resultado. Y esa es la respuesta. Cuando nos dicen que calcular cuántos de estos sucesos ocurre que sea múltiplo de 2, pues cuando mencionen la palabra múltiplo, tenemos que recordar las tablas de multiplicar. Toda la tabla de multiplicar del 2 es múltiplo de 2. Entonces, analizamos todas nuestras opciones, nuestras 6 opciones. ¿Cuáles de esas son múltiplos de 2? Pues vamos a encerrarlas para este ejercicio.
pues tenemos que el 2 es múltiplo de 2, 4 es múltiplo de 2 y 6 es múltiplo de 2. Así que la cara sea múltiplo de 2, la cara que salga sea múltiplo de 2, hay 3 opciones, 3 maneras, 3 opciones. Y esa sería nuestra respuesta. El inciso C nos pide calcular de cuántas de estas opciones serán múltiplos de 5. Para ser múltiplos de 5 tenemos que recordar la tabla del 5. Así que de todas estas opciones, solo una es múltiplo de 5. Es precisamente el número 5. Así que sería una opción o una manera. Esa es la respuesta. Luego nos dice que la cara que caiga sea impar. Y tengo que recordar los conceptos de par o de impar, porque podrían haberme preguntado también de par. Par, los números pares son los que pueden dividirse entre 2. Si se puede dividir entre 2, eso es un número par. A mí me preguntan los números que no pueden dividirse entre 2. ¿Cuáles son esos números impares? Pues el 1, el 3 y el 5. Estos números son impares. Así que, pues tengo 3 opciones. Si me hubieran preguntado los números pares, los que se dividen entre 2, tendría que haber seleccionado el 2, el 4 y el 6. Estos hubieran sido pares y también son 3. Esto solo es para que ustedes puedan, si necesitan recordar cuáles son los pares, ya tenemos este apunte también. Viene un concepto muy interesante, número primo. Los números primos son los números que se dividen entre sí mismos o entre el número 1. Son los números que se dividen entre sí mismos y el número 1. Y el número 1 no se cuenta porque es la unidad y a partir de él. Entonces son números que tenemos que ver cuáles son los que solo pueden dividirse entre ellos o el 1. Y pues aquí tenemos que recordar que son el número 2, el número 3, el número 5, vayan haciendo memoria, el número 7, el número 11, el número 13, el número 17, el número 19, 19, y pues ahí continúa el número 23, y pues hay otros. Estos números, si los analizan ustedes, solo pueden dividirse entre sí mismos y entre el número 1. Si los dividimos entre otros números, nos dan decimales y eso ya lo sacaría de la definición de primos. Por ejemplo, no sé, si pensáramos, es que aquí hay muchos números, por ejemplo, el 14 no es primo. La pregunta es si el 14 no es primo. No, porque el 14 puede dividirse entre 2 y entre 7. Entonces se puede dividir entre más números que entre sí mismo y entre el número 1. Y así con los otros números que no están enlistados aquí. Entonces, de mis números que hay en un dado común, ¿cuáles son números primos? Pues vamos a tratar de localizarlos. Serían el 2, el 3 y el 5. Que serían estos 3 primeros. Solo pueden dividirse entre ellos mismos y entre el número 1. Aquí tenemos 3 opciones. Si el dado que estuviéramos analizando tuviera 8 caras o 12 o 20 caras, pues ahí aumentaría la cantidad de números primos. Muy bien. Perfecto. Y vamos a pasar a las 2 últimas preguntas para este análisis que nos indican mayor que 5.
Pero vamos a analizar la siguiente pregunta, que dice menor o igual a. Entonces, ojo, si me dicen mayor o menor que algún número, solo mayor o menor, no voy a tomar en cuenta ese número. Son los mayores a ese número. Entonces, mayor que 5, pues solamente hay el número 6. No tomo en cuenta el 5, porque no me dicen mayor o igual. Cuando me dicen la palabra igual, ahí sí lo tomo en cuenta. Entonces, en este caso, solamente es una opción. Mientras que el siguiente ejemplo, el siguiente pregunta, menor o igual que 4. ¿Cuáles son los menores que 4? Pues el 1, el 2, el 3. Y aquí dice o igual a 4. Quiere decir que sí lo puedo contabilizar. Entonces, todos estos son menores o iguales a 4. Por lo tanto, son 4 opciones. Y de esta manera analizamos un ejercicio que considera arrojar un dado y analizar lo que puede suceder a partir de él. Recuerden, si el dado es común, lo vamos a tomar de 6 caras, marcadas del 1 al 6, y si es un dado distinto, tendrían que indicarles el número de caras. Espero que esta información sea de utilidad. Muchas gracias.